Por favor, confírmeme o niégueme esto. Si pensamos en escuelas, lo primero que se nos viene a la mente son aquellos días que vivimos de estudiantes. Algunos trabajando en los planteles, los amigos que hicimos, algunos ratos buenos, otros no tanto. Pero los eventos aterradores y paranormales no siempre son los que se nos vienen al segundo de mencionar escuelas, maestros, compañeros, proyectos, tareas. Sin embargo, hay algunos casos como los que vamos a escuchar hoy, que nos puede resultar difícil no pensar en algo más que lo terrible que debió ser pasar por algo así. ¿Nos acompañan? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con Carlos Martínez, quien desde Nuevo León, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando estuve en la preparatoria, de esto ya pasaron bastantes años, estaba en la preparatoria número 2 de Monterrey. No me gusta admitirlo, pero por más que me caía muy bien mi maestro de, si no mal recuerdo, la materia se llamaba Problemas Éticos del Mundo Actual. Creo que sí era ese nombre. Él era muy bueno en su materia, le gustaba mucho lo que hacía, pero nos hacía dormir. Nos arrullaba con su voz porque hablaba muy tranquilo. Iba de un lado para otro en el salón sin prisa y por más que te sentaras frente a él en la primera fila y te quedaras dormido, nunca te regañaba. Él seguía dando su clase, que hablaba y no es queja. Por lo que en una de las tantas ocasiones que la mayoría del salón escuchábamos en silencio y algunos dormíamos, se terminó la clase, y como era el turno de la tarde, la última hora de ese día, salíamos del salón y ese maestro en esa ocasión salió con prisa. A veces nos esperaba para que no nos quedáramos hasta el último. Y cuando salí ese día del salón, siendo de los últimos, un amigo me dijo que volteara, que no la dejáramos ahí. Yo volteo hacia el salón y veo que una compañera estaba recostada sobre el banco. Vaya, sentada, pero con los brazos haciendo como almohada. Y como no le veíamos la cara, no sabíamos quién era, no la reconocía. Pero mi amigo me dijo que entraría para decirle que ya se había acabado la clase. Era una muchacha con el cabello rizado, mucho, color negro, delgada. Yo me quedé esperándolo en la puerta y mi amigo sale a los segundos, completamente pálido de la cara. Imagínense, él es moreno al igual que yo, y se le notaba mucho el cambio, venía muy blanco. Aparte, la cara que traía, venía completamente espantado. Y al asomarme hacia adentro del salón mientras él salía así, le pregunto que dónde estaba la chica. Las ventanas estaban cerradas. Y mi amigo, tartamudeando, cosa que nunca hizo más que en ese día, me dijo, agarrándome del brazo, como para sostenerse, que la chica había desaparecido enfrente de él. Yo, por su expresión, no pude pensar que estaba jugando. ¿Cómo le haría para quedarse así de pálido? Es decir, a propósito, ¿cómo le hacías? Y me volví a asomar al interior del salón, pero mi amigo me estaba casi rogando que nos fuéramos, que se estaba sintiendo mal, por lo que lo tomo del brazo para que no se cayera y se le bajó la presión. Se me estaba cayendo, que gracias a que un amigo se cruzó con nosotros y le contamos, nos ayudó a sacarlo de la preparatoria. Y ya saben, lo típico para la presión. Le compramos un refresco y mientras se lo tomó, nos volvió a contar que vio a esa chica desapareciéndose enfrente de él. Mi amigo no dejaba de temblar. Me preguntó una y otra vez que si yo también la vi. Y le dije que sí la vi. Estaba seguro al igual que él, pero pues ¿a dónde se fue? Nunca supimos quién era. Y si bien habíamos escuchado varias historias de terror en esa preparatoria, nunca algo relacionado a que una chica se apareciera así. Vamos comenzando con esta entrega, que de hecho le dejamos una lista de reproducción en el primer comentario, de puros relatos de escuelas, de maestros, universidades y hay una recopilación de 1 hora, de hecho, que recuerde, ninguna historia se repite, ni en las recopilaciones largas. Gracias a ustedes siempre estaremos escuchando historias nuevas en este canal. Ahí lo comento por si las dudas. Pero ahora, vámonos hacia Tlaxcala, México. Roberto Hernández nos cuenta esto.
Cuando era niño, estudié en una escuela primaria que quedaba justo al lado de un convento. No sé si pueda mencionar el nombre. No me gustaría que se viera como algo malo, pero creo que con esto muchos de por acá se darán una idea de cuál escuela es. Y como estudié ahí a finales de los años 90, quizás muchas cosas ya cambiaron. Yo tenía dos amigos muy unidos que siempre estábamos juntos en esa escuela. Usualmente en el recreo íbamos para todos lados, y fue una mañana que nos tocó descanso, y que sabíamos que los maestros tendrían junta que nos extenderían el descanso por unos 20 minutos más, que fuimos a una parte que nos tenían completamente prohibido ir. Esta escuela tenía como una bodega aparte. Dicha bodega tenía una puerta al fondo que ya habíamos visto una que otra vez, pero a esa bodega solo podíamos ir con un maestro que tuviera la llave y nos pidieran de favor llevar algunas cosas de ahí, ya que guardaban todo tipo de material en ese cuarto. Pero en ese recreo, uno de mis dos amigos llegó corriendo con nosotros y nos dijo que habían dejado abierta esa puerta. Estábamos apenas en tercero de primaria. Éramos pequeños y nos llamó tanto la atención entrar ahí, que corrimos. Llegamos y la puerta no estaba abierta, pero no tenía candado, por lo que mi amigo intenta abrir esa puerta y se pudo. La abrió. Entramos. Ese cuarto siempre estaba muy helado, y apenas ingresamos fuimos directo a esa puerta del fondo que tampoco estaba cerrada, más que con un pasador muy antiguo, que lo abrimos, escuchando cómo rechinaba y sonaba tan pesado. Y apenas se abrió, nos dimos cuenta que era un pasillo largo, hacia abajo, que no era tal cual como una bajada completamente porque apenas tenía unos 4 escalones y era puro camino inclinado, que el suelo era como de adoquines muy antiguos en comparación a el resto del piso de esa habitación. Y caminamos. Era muy oscuro y pasaba aire muy frío hacia nosotros. Pero apenas caminamos unos metros que nos asusta una voz detrás de nosotros. Saltamos los tres espantados y en la puerta de esa bajada, desde la bodega, estaba una maestra preguntándonos que qué estábamos haciendo. Decíamos que era una maestra porque nos habló como usualmente le hablan los maestros a los alumnos, que no supimos qué decir. Sabíamos que nos iban a regañar horrible. Y a ella, por la luz que venía de la bodega, solo veíamos su silueta, por la contraluz, vaya. Ella tenía el cabello muy esponjado, casi como enmarañado, a lo que recuerdo de su silueta, y sí tenía como un uniforme de maestro. Pero cuando salimos, que nos regañó desde la entrada, diciéndonos que nos iba a ir muy mal, salimos cabizbajos, todos regañados, y cuando llegamos casi a la entrada de la bodega, ya para salir al patio de vuelta, volteamos porque uno de mis amigos nos preguntó que dónde estaba la maestra. Giramos y vemos la puerta de ese túnel abierta, pero estábamos completamente solos. Salimos corriendo de ahí. Yo cerré la puerta de la bodega, muy apenas, pero me acuerdo que dejamos la de ese túnel o pasillo así como se quedó cuando esa maestra o quien fuera nos sacó de ahí. Y no, ningún maestro se dio cuenta de ello, pero ese susto se nos quedó para siempre, porque haciendo memoria, hablando entre nosotros, en ese recreo que estábamos seguros ningún maestro nos había visto. No reconocíamos la silueta de esa maestra. No se parecía en nada a ninguna que conociéramos hasta ese momento. No era una escuela muy grande, no tenía tantos salones, y la voz que escuchamos que tenía esa mujer tampoco se nos hizo conocida. Y por más miedo que tuvimos siempre, que nunca nos acercamos ya a ese cuarto. Pasaron los años, llegamos a sexto de primaria y nunca nos hicimos rebeldes o algo así, pero sí nos atrevimos a contarle a un profesor que se convirtió en nuestro favorito. Era el maestro más joven de todos, que aún así ya tenía muchos años trabajando en la escuela, y le contamos lo que nos pasó en tercero de primaria. Este maestro sí se llevaba muy bien con nosotros, bromeaba de vez en cuando, y nos dijo, porque esto se lo contamos en un recreo donde estábamos solos con él, que nunca le dijéramos a los demás maestros, que nos habíamos salvado de una regañada pero severa, que nos podían hasta suspender o si los agarrábamos muy de malas, nos expulsaban. Y cuando le dijimos que no planeábamos volver a entrar, porque vimos que podíamos confiarle lo demás que nos pasó,
Le contamos lo de esa maestra que nos regañó, que por ella no seguimos avanzando y que al salir no estaba por ninguna parte. Si antes a este maestro como que no le había parecido lo que hicimos, que nos agradeció por contarle con confianza, pero tenía una cara de preocupado. Ahora se veía mucho más consternado, porque nos preguntó que cómo era la maestra. Y le describimos lo poco que vimos, que era la pura silueta, como se los acabo de contar. El detalle del cabello era lo que más se me quedó, así todo alborotado. Y este maestro nos dijo que lo que nos iba a contar era completamente serio, que tuviéramos cuidado de no contarle a los demás porque era algo serio de esa escuela, que esperáramos a graduarnos y ya si queríamos contarlo lo hiciéramos. Este profesor nos contó que desde que él entró a trabajar ahí, ya otros maestros, compañeros, le habían contado y aconsejado que si le tocaba ir a esa bodega nunca fuera solo, porque ahí ya habían visto varios maestros y pocos alumnos, a una maestra que no sabían quién era, de dónde salía, pero siempre era en ese cuarto. Y que con el tiempo fue escuchando historias de sus compañeros que les había tocado sacar a alumnos de ahí, llorando, porque los habían espantado, ya que sabían que ahí había un pasillo al que no debían entrar. Y luego nos contó que ese pasillo nunca lo habían recorrido por completo sus compañeros, porque nadie se quería arriesgar. Era completamente cerrado. Si te llegabas a quedar encerrado y solo, no había quien te ayudara. Y que era largo, demasiado. Que por más que habían caminado y bajado, porque él sí nos dijo que era un túnel, que no dejaba de bajar y que le aseguraron, daba hasta Puebla. Solo que no sabían hasta qué punto salía. El maestro nos siguió contando que mientras él trabajaba, que por más que estuviera ese túnel, nunca hicieron nada por taparlo. Era parte de la historia de la ciudad, le decían, porque esto no recuerdo bien si nos dijo que antes esa escuela fue parte del convento o fue otra cosa, algún centro parecido y luego la hicieron escuela. Y que cuando pasaron los años, un maestro le dijo que había encontrado a unos alumnos de segundo de primaria completamente asustados, llorando, en el piso de un salón que no debíamos entrar. Eso fue hace mucho, y nosotros, aún estando en sexto de primaria, sabíamos que el último salón del fondo, el que quedaba al lado del de computación, siempre estaba cerrado. Las ventanas estaban tapizadas por dentro con periódicos, cartones, de todo, para que no se pudiera ver hacia el interior. Y le preguntamos al maestro que qué había en ese salón. Y nos dijo que nada. Puros bancos, un pizarrón, pero ese lo dejaron de usar hace mucho porque no lo pudieron limpiar. Aquí nuestro maestro se quedó como pensando si podía contarnos o no. Yo recuerdo la cara del profesor y no se la estaba pasando muy bien contándonos esto. Y nos dijo que al menos allá en la bodega, las cosas que contaban de esa maestra nunca pudieron describirla bien. Que lo poco que le habían dicho hasta ese entonces era como lo que dijimos nosotros, el cabello todo hecho bola, y que creo que aunque hubiéramos estado afuera con ella en la bodega, quizás no la hubiéramos visto bien del todo, porque a pesar de que había luz, era muy tenue, como que fallaba mucho la iluminación por la antigüedad o no sé. Pero este maestro nos dijo que en aquel salón, la primera vez que todos los maestros se enteraron que 2 alumnos habían quedado muy mal por el susto, que no podían calmarlos, que tuvieron que venir los papás, fue porque, según ellos, vieron a esa maestra ahí. Solo que ahora sí la describieron bien, pudieron verla. El maestro no nos quiso describir cómo le contaron que era, pero que todo el personal supo que era la misma maestra que habían visto en la bodega y en el túnel. Entonces cerraron ese salón. Pero nos dijo que decidieron mantenerlo cerrado porque no fue solo a un maestro, sino a varios, que a lo largo de los ciclos escolares, si llegaban a pasar solos, no entrar ni siquiera, pasar por afuera, a pesar de que ellos vieran que la puerta por la parte exterior tuviera candado, llegaban a escuchar tacones caminando por dentro, que tocaban la ventana desde el interior, o que la puerta la empujaban haciendo ruido, no tan fuerte, pero sí notable. Iban, llevaban velas, los fines de semana iban a bendecirla. Nunca funcionó. Y yo sí recuerdo haber visto siempre ese salón así de cerrado,
tapizado por dentro, que luego sí nos atrevimos a echar un vistazo al interior, por algún hueco que encontramos entre los periódicos de las ventanas, pero no vimos nada más que un salón viejo, con bancos que ya ni siquiera usábamos nosotros, que por el otro lado sí entraba mucha luz, porque estaba en un segundo piso, nadie podía asomarse desde allá. Nuestro maestro nos hizo prometer que no lo contaríamos, y al ver que después de contárnoslo, nunca nos dijo que era broma, supimos que nos dijo la verdad, que independientemente de cualquier cosa, nosotros vimos a esa maestra, entramos a ese túnel. Entonces todo eso que nos contaron, aparte de lo que nos pasó, siempre fue real para nosotros. ¿Recuerdan alguna parte extraña de las instalaciones de su escuela, ya sea preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad? ¿Qué contaban en su escuela? Coméntenos a ver si coincidimos con alguien que haya estudiado o trabajado en la misma que nosotros. En lo que nos vamos con un relato que comparte una ubicación, hablando precisamente de lugares extraños en las escuelas. Gael Lara, del Estado de México, nos cuenta esto. Desde que me mudé a Zumpango de Ocampo y conocí a mi vecino cuando éramos pequeños, fui formando una muy buena relación con él. Crecimos, conocíamos a nuestras familias y recuerdo que por allá del año 2018 fui a una reunión familiar que tuvo. Esa vez fue un tío suyo que se sentó con nosotros a platicar y nos contó algo que le pasó cuando trabajó en una escuela en Cuautitlán. Nos contó que le habían pasado un montón de cosas. Él ya está jubilado, entonces esporádicamente acepta uno que otro trabajo para tener un ingreso extra y algo que hacer. Y como sabía hacer de todo, lo llamaban para varias cosas. Normalmente apoyaba en la escuela primaria de su colonia, allá en Cuautitlán, de donde es, por lo que entabló una muy buena relación con los maestros y el personal de ahí, principalmente con un profesor de 5º grado, con el que tiene bastantes aficiones en común. Es por eso que él lo ha recomendado constantemente para que haga estos trabajos en el plantel, al grado de que siempre lo llamaban cuando necesitaban algo. Por lo menos acudía 2 o 3 veces por ciclo escolar a realizar alguna remodelación, ya que siempre les falla algo. Pero nos contó que para lo que más lo llamaban era para pintar la escuela. Ahí le hicimos una broma, diciéndole que qué bueno que decidieran optar por ello, ya que nuestra escuela tenía muchos años con la misma pintura y parecía hasta abandonada. Y él se rió con nosotros, diciéndonos que al inicio se le hacía muy bien por parte de la escuela. Creía que querían mantenerla con buena imagen siempre. Pero conforme fue conociendo la escuela, que comenzó a trabajar en eso en el año 2005 más o menos, nos dijo que se fue dando cuenta que no tenía muchos recursos ese plantel. Entonces no veía la razón de por qué invertirían tanto en pintar a cada rato, dado que era demasiado el gasto. Luego dijo que con el pasar de los años se dieron cuenta de esto y ya no le llamaban para pintar gran parte de la escuela, sino solo ciertas áreas, lo que le hizo más sentido, aunque seguía siendo algo confuso, ¿como para qué? Entonces, una mañana en la que estaba pintando el interior de la biblioteca, se dio cuenta de que no era un espacio que se utilizara muy seguido, pues prácticamente era la bodega de la escuela, puesto que en un principio únicamente almacenaban libros apilados ahí, después cajas con material, bancos, pupitres y no dejaban de meter cosas ahí. Ese día que se dio cuenta de esto, más tarde recibió la visita de ese maestro que se había convertido en amigo suyo. De hecho, nos dijo que esa mañana le echó una mano para terminar más rápido. Fue ahí cuando le hizo la observación de por qué insistían tanto en pintar a cada rato la biblioteca. Y nos dijo que le dio una excusa que ni recuerda, por lo vaga que era, pero que no le creyó. Entonces le pidió que se dejara de mentiras y le dijera cuál era el punto. A su vez, este profesor le preguntó si en serio nadie le había contado nada, o si no había escuchado algo por ahí, porque le dijo que le parecía raro que llevara tantos años trabajando en esa escuela y nunca se diera cuenta de nada. Nos dijo que tal vez nunca lo notó porque anteriormente pintaba todo, y de los pocos espacios que aún pintaban, esa no parecía ser la prioridad, por el uso más que nada, a lo que el maestro le comentó que aparentemente no. Sin embargo, era más que necesario.
En ese punto, el maestro le pidió que le ayudara a mover uno de los libreros que cubrían la pared más grande. Siempre pintaba eso al último. Y cuando lo colocaron a una distancia considerable, el maestro le pidió que analizara a detalle esa pared. Él nos contó que vio que estaba completamente llena de manchas, pero este maestro le dijo que se alejara un poco más para verlo mejor. Y cuando ya estuvieron un poco atrás, le preguntó: ¿No lo notas? ¿Puedes ver algo raro desde aquí? El tío de mi amigo nos confesó que de repente se sintió como muy expuesto e incómodo, porque empezó a notar que lo que había en esas paredes, que no eran manchones cualquiera, eran caras, y nos dijo que no eran de esos que tenías que rebuscar para encontrarle la forma, sino que directamente las notabas sin mucho esfuerzo, que eran caras, todas como si estuvieran gritando, y marcas de manos por todas partes, que eran demasiadas, pero solo en esa parte de la pared. Lo que más le asustó fue el hecho de que no era la primera vez que realizaba la tarea de pintar la biblioteca, y sí recordaba haber visto esas manchas, pero como solo se podían ver esas caras desde cierta distancia, y como al moverse el librero no dejaba tanto espacio para hacerse hacia atrás, él jamás lo notó, porque en cuanto lo movía se ponía a pintar sin ver a detalle, pensando que solamente se trataban de hongos que aparecían en ese sitio, y que viéndolo bien, en nada se parecía a los hongos que salen en las paredes. Nos contó que el maestro le dijo que todos los años aparecen sin falta, que no saben cuándo exactamente, porque siempre es aleatorio. Incluso a veces que la pintura para nada se ve que le falte algún retoque, que por eso tenían que colocar ese librero ahí, y que a todos les aterraban esas caras, que hasta ese momento ningún alumno se había dado cuenta. Ambos siguieron pintando y se dispusieron a terminar lo más rápido posible. Nos dijo que ese lugar ahora se sentía muy extraño. No podía trabajar a gusto sabiendo que esas caras estaban ahí, de alguna manera viéndolos, y nos recalcaba mucho el hecho de que no eran manchas aleatorias, que en verdad eran caras muy bien definidas, y que ese maestro sí se lo contó en serio. Pintaban esto, apurándose, mientras el tío de mi amigo le preguntaba que a qué se debía eso. Este maestro le confesó que nadie tenía idea, pero creían que probablemente por un compañero maestro que les dijo que tal vez en esa zona, en algún momento, hubo un paredón de fusilamiento en tiempos de la Revolución. Él decía que por los años 70, que Cuautitlán tuvo muchas construcciones, incluida esa escuela. Habían encontrado estructuras antiguas, y muchas tenían impactos de estos artefactos que le arrebatan la vida a otras personas, y que por ello se creía eso. Y si fuera el caso o no, ¿por qué seguían apareciendo esas caras ahí? El tío de mi amigo nos contó que le daba miedo acudir a pintar esas caras, aunque tratara de hacerlo de cerca para no notarlas a detalle. No le quitaba lo horrible de estar en aquella pared. Y siguió haciéndolo por un par de años más, hasta que dijo que mejor tumbaron esa pared y remodelaron la biblioteca. Solo que ya no supo si aquello siguió apareciéndose en las paredes. Él supone que sí, que si habían construido una escuela sobre eso, volverían a aparecer en cualquier momento. Pero nos confesó, ya de último, que haber visto esas caras ahí fue lo más impresionante que le ha tocado ver. Cuéntenos, ¿han visto formas peculiares como estas? De ser así, compártanos en los comentarios. Y si tiene fotografías, por favor publiquémoslas en el grupo de Facebook de este canal. Sería un placer. El enlace se lo dejo en el primer comentario. Y vámonos con un relato más. Nayeli García nos cuenta esto. En la primaria siempre sufrí por parte de algunas compañeras que gustaban de molestarme de muchas maneras. No ahondaré mucho en ese tema, pero esa razón era la que me hacía encerrarme en los baños, sobre todo a la hora del descanso. Y en una ocasión pasó que nuestra maestra tuvo que salir por un material y nos dejó solos por unos minutos en el salón. Y esas compañeras que siempre me molestaban aprovecharon e hicieron de las suyas. Fue tan desagradable aquello que salí corriendo del salón. Me encerré en los baños como siempre, que a esa hora estaban completamente solos porque todos estábamos en clase.
Y esa mañana yo estaba encerrada en el último de los cubículos cuando escucho que alguien cierra la puerta de los baños de mujeres donde estaba yo. Esa puerta siempre debía estar abierta. Seguido de eso, escucho que la puerta del primer cubículo se abre de golpe, como si la hubieran aventado de una patada. Se queda todo en silencio y después sigue lo mismo con la segunda puerta. Por ello pensé que esas compañeras me estaban buscando, aunque era raro que lo estuvieran haciendo en silencio. Yo estaba completamente aterrada. Abren la tercera de un golpe tan fuerte que rebota con la pared y hace un escándalo, pero eso era lo único que se escuchaba. Sigue la cuarta puerta de lo mismo y estaban a una de mí cuando escucho que la puerta del cubículo donde estaba yo la empiezan a tocar, fuerte. Después estaban como intentando entrar, pegándole, pero yo, por más que me asomaba por debajo de la puerta, esperando ver los pies de alguien, no veía nada. No había nadie detrás de mi puerta, pero seguían empujándola y haciendo mucho ruido, porque las puertas eran como de aluminio. Yo me arrinconé hasta el fondo porque tenía miedo que abrieran y no sabía qué podía ver. Claramente algo invisible estaba haciendo todo ese escándalo y quería entrar donde estaba yo. En eso, escucho la puerta principal del baño, pasos de zapatos de una persona adulta y me abren la puerta del cubículo. Era mi maestra, quien al abrir con cara de molesta, se me queda viendo que estoy hasta atrás y luego voltea a ver la puerta preguntándome: Nayeli, ¿entonces no eras tú la que estaba pegándole a la puerta? ¿Quién era? Le dije que no, que estaba sola. Me dio mucha pena, pero tenía más miedo que nada, por lo que me levanté, corrí y abracé a la maestra, quien empezó a calmarme y al mismo tiempo, regresándome el abrazo. Ella estaba buscando a alguien más por el baño, pero no había nadie. Y ella me dijo que cuando entró estaba completamente solo el baño. Mi maestra, por más castigos que le daba a esas compañeras, nunca le permitieron hacer más que eso, hasta ese día que me dijo que nunca me volviera a quedar sola ahí, porque a sus palabras pasaban cosas muy raras en ese baño. Y habló muy serio con la directora, conmigo presente, y mandaron a llamar a esas compañeras para citar a sus papás al día siguiente. Y con esto expulsaron a una de ellas, porque yo no era la única persona a quien molestaban horrible, y a las demás las suspendieron por unos días. Pero cuando regresaron, no volvieron a molestar a nadie. Se quedaron solas, nadie se juntaba con ellas. Y a pesar de ese susto que me llevé en el baño, que no supe qué podía pasar si eso que golpeaba la puerta entraba, eso mejoró mis años escolares. Para mí fue un llamado de atención para la maestra también, para la directora. Entonces tengo varias formas de ver lo que me ocurrió. Si nos acompaña escuchando esto, haciendo alguna actividad, por favor etiquétenos en una historia de Instagram para compartirlo en nuestra cuenta y ver dónde los acompañamos. Siempre es un placer estar con ustedes en cualquier cosa que estén haciendo. Muchas gracias por permitirle a este canal estar con ustedes. Y cuéntenos, ¿en su escuela espantan? Sería un placer conocer su historia. Sin duda alguna, la Alcaldía Coyoacán es un imperdible si visita la Ciudad de México. Un lugar donde las calles te cuentan su historia, donde hay sitios muy interesantes para visitar. Pero la cita de hoy, precisamente aquí, nos va a llevar a conocer aquellas leyendas que aún se cuentan en Coyoacán. Esos lugares donde cuentan, se siguen viendo cosas que quizás no deberían estar aquí. Y de aquí es donde las personas aseguran se colgó este militar. Tenemos una nueva entrega en Misterios de la Fogata, un lugar en la Ciudad de México muy enigmático, turístico pero a la vez lleno de leyendas y lugares embrujados. Le dejo el enlace en el primer comentario. ¿Nos acompaña? O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.